Historias inspiradoras de mujeres y hombres que desde diversas realidades se convirtieron en verdaderos agentes de cambio. Bienvenidos y bienvenidas a Innovadores Invisibles. A conocer la luz casi a los 12 años, la televisión, no hay cine, farmacia, o sea, todo ese mundo que nosotros protegemos o que protegimos por enseñanza, llegué a un mundo totalmente diferente. Y cuando me sucedió eso, siempre dije, algún día si me caso, mi cordón umbilical está intacto para mi isla, porque está toda mi gente allá. Entonces, para mí, por eso esto es tan importante, porque a la final estoy lejos, pero estoy cerca también. De primera me deprimí mucho cuando me daba cuenta de que si íbamos a algún campo yo veía mucha lana pudriéndose. Me vi muchas veces arrodillada en el suelo sin poder levantar una oveja que pesaba mucho para mí. Difícil, porque cuando tomé la decisión de deshacerme de mis ovejas, dije yo, ok, aquí quedo sin lana. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Innovadores Invisibles, en esta oportunidad en la comuna de Pitrufquén, con una historia de una gran amiga de la familia Balún, una tremenda emprendedora que combina dos regiones, la región de Valparaíso junto con la Araucanía, la comuna de Juan Fernández con la comuna de Pitrufquén. Estamos aquí con Dora Chamorro. Dorita, gracias por recibirnos y darnos el espacio de poder conocer tu historia y poder compartir un poquito. Sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, que ya tengo el premio de no ser invisible. Así es que, no, gracias por estar aquí en mi local. Dora, para poder partir y empezar a que la gente conozca lo que es el archipiélago, las distintas islas, el territorio insular y cómo se gesta. ¿Qué significa ser fernandesiana? Tiene como aristas súper especiales, al menos para nosotros los isleños, porque en el caso mío, que soy de la familia Chamorro, pertenezco a una de las 12 familias que llegaron a colonizar la isla. Por lo tanto, nuestra historia está arraigada desde 4 generaciones hasta el día de hoy, donde nosotros hemos tratado de tener mucho respeto por nuestros antepasados, no solamente en nuestra historia, sino que también en todo lo que nosotros nos aportaron y nos enseñaron durante muchos años. Y hoy día, ¿cómo era esa vida? ¿Qué es lo que te deja? ¿Qué es lo que recuerdas también desde que lo que vivías tú ahí? Bueno, dentro de mi aprendizaje está todo lo que significa mi artesanía. Soy creadora de Pilmaiquén Artesanías, que en Mapuzungún se dice Pilmaiquén, pero en realidad es una golondrina que cruza el mar y hace los niditos en otro lado. Eso hice yo. Aquí emprendí con lo que yo tuve de crianza cuando niña. Si bien es cierto, mi familia, artesanos, pescadores y crianceros de ovejas, tuvieron la fortuna de estar en un paraíso, pero a la vez, después de un proceso largo, la isla se declaró Monumento Nacional y Reserva Nacional de la Biosfera, donde habían vegetación única, hasta el día de hoy única en el mundo. Por lo tanto, se tuvo que eliminar la oveja, donde mi familia eran productores de mucha cantidad de ovejas, y llegó esa prohibición. Pero ya han pasado casi 50 años de esa prohibición. Por eso, al emigrar de la isla, mi cordón está intacto, pero llegué a la 9ª región, donde hago el rescate de lana de oveja que es desechada como basura en los campos. Antes de seguir con lo que hoy día estás haciendo, o sea, tu familia era, por así decirlo, lanera, trabajaba con la oveja. Sí. ¿Cómo era un poquito esa infancia? ¿En qué consistía? ¿Qué es lo que hacían? ¿Y cómo eso se vio también afectado con esta decisión de declararlo reserva? Sí, bueno, la verdad es las cosas que nosotros fuimos criados rodeado entre ovejas. Y nuestro diario vivir eran las ovejas. Nuestras ropas, todo con ovejas, nuestros colchones, nuestros abrigos, todo era con lana de oveja y giraba eso, ir al rodeo, marcar las ovejas, esquilarlas. Era todo un proceso que quizás en la actualidad se hace de forma no tan artesanal como antes. Y la crianza que me quedó a mí fue la enseñanza de cómo curtir la lana, de cómo hacer todos los procesos desde el momento de la esquila, de donde se le saca la lana de oveja, pero todo el proceso.
lavado, escarmenado, hilado, teñido, hasta resultar con un tejido, un telar, una frazada que se hace de la lana de oveja. Cuando esto se prohíbe, yo tengo recuerdos, pero latentes, que mi abuela guardó de todas las ovejas que ellos tuvieron que ir eliminando, guardó sacos y sacos y sacos de lana. Ella tejió por muchos años más, hasta que creo yo, desde la prohibición, no sé. ¿Que esto fue una transición? Una transición. ¿Le dieron una cierta cantidad de años claro, para irla sacando? Una cierta cantidad de años donde sí o sí tenía que eliminarse la oveja y el chivo. Y yo tengo recuerdos instaurados en mi mente donde mi abuela tenía sacos y sacos de lana, donde ella siguió tejiendo y siguió entregando a nosotros. Pero tu todo abuela, eso, sabiendo que iba a llegar esta transición, dijo, voy a guardar para que este oficio no se pierda. Claro. Exacto, y lo hizo con todos nosotros. O sea, si hacemos un símil con lo que vamos a escuchar de lo que está haciendo hoy día, tu abuela era también esa persona que le proveía al resto de la isla este producto para poder mantener ese oficio desde las ovejas que estaban en esa oportunidad. Así es. En la isla. Sí, de hecho mi abuela tejía los mejores chalecos y las mejores frazadas. Yo lo sé. Y de hecho yo estuve en el proceso cuando mi abuela llenaba los cotí, que son, hoy en día no existen mucho, solamente casi en el recuerdo, de rellenar colchones, ¿ya? Con lana de oveja. Y esa rellenada era cada año volver a sacar esa lana, lavarla, apalearla, lavar el cotí, que es como el forro, digamos, del colchón, con un material muy especial. Entonces, a ese proceso nosotros lo logramos hacer, de lavar los cotí y todo. Entonces, quedó mucha educación en nosotros. Mucha educación. Entonces llega esta declaración, se tiene que hacer reserva o parque nacional, todo el archipiélago, se pasa esta transición donde tienen que sacar las ovejas de este lugar donde ustedes vivían y, como tú bien decías, prácticamente un perro ovejero, que se criaron alrededor de ovejas, y empiezan esta transición. ¿Y cómo sales? ¿Cómo llegas al continente? ¿Cuál es la razón por la cual te trasladas de lo que es el archipiélago para acá? Al paso de los años me casé con un continental y no lo hacemos muchos isleños, pero yo sí lo hice, de emigrar. Para mí era importante emigrar y que mis hijas tuvieran otras oportunidades que muchas veces en la isla no habían. Ya la educación se llegaba hasta 8º año y luego había que viajar al continente y estudiar en el continente la enseñanza media y la universidad o lo que uno quisiera hacer. Muchos padres no tenían la oportunidad de pagar eso. Yo tuve esa posibilidad de salir cuando tenía que ingresar a primero medio. Me tocó vivir en el continente, aprender del continente, porque en la isla ¿A qué parte no, llegaste? Valparaíso. Playa Ancha, donde estamos la mayoría de los isleños que siempre viajamos de la isla, muchos estudiantes, muchas personas que por motivo de salud están fuera de la isla, estamos ahí, estábamos. Entonces en mi caso me tocó vivir eso y me tocó muy difícil. ¿Qué era lo difícil? La comunicación. Yo me comunicaba por carta con mis papás cada 6 meses o con mi abuelo. O sea, para una persona que está con 15 años, 13 años, llegando al continente, a Valparaíso. Sí, es una jungla de cemento tremenda, un cambio tremendo, donde uno se educó y se crió sin micro, sin colectivo, sin vehículo. Vine a conocer la luz casi a los 12 años, la televisión, no hay cine, farmacia, o sea, todo ese mundo que nosotros protegemos o que protegimos por enseñanza. Llegué a un mundo totalmente diferente y cuando me sucedió eso, siempre dije, algún día si me caso, voy a salir para que mis hijas estén en ese otro mundo y no sea tan difícil. ¿Y esos choques para ti, como persona, como mujer, aparte, porque conocer, como tú decías, la luz a los 12 años,
conocer este mundo, los colectivos, el ruido. Sí. O sea, todo eso va sucediendo. ¿Con quién llegaste y cuáles fueron esos grandes desafíos que quizás, por ejemplo, el tema de la mujer, a lo que está expuesta en un continente, a lo que está en la isla también, empezaban a aparecer muchas de las cosas y las batallas que hoy día tú estás dando? Sí, es difícil. Pues lo que pasa es que uno está criado en un seno familiar de mucha... A ver, hay dos aristas. Una es la libertad de estar en una isla donde uno anda a pie pelado, recorre los cerros y todo, y sin ningún peligro latente, a no ser que uno tenga un accidente y se caiga. En el mar, bucear, estar... siempre ese tipo de libertad. Pero cuando uno, en el caso mío, yo llegué al continente, fue muy difícil, porque llegué sola, sin familia, a una pensión donde habíamos solamente estudiantes. Entonces, con 13 años, yo no tenía idea cómo movilizarme. Es aprender muy brusco, no es como ahora. Claro, La tecnología ahí sí que no hubo una transición, fue un choque. fue un choque, ahora es todo diferente. De hecho, en la isla hay educación hasta cuarto medio. Vienen más preparados a la universidad. Por lo tanto, mi gran propósito al salir de la isla fue ese, que mis hijas no tuvieran que vivir lo que yo tuve que vivir. Aprender a defenderse, ¿Defenderse de qué? de la gente, ver gente que no te saluda. Por ejemplo, en la isla todo el mundo se saluda, somos todos familia. Pero tú llegas a un lugar donde a mí me pasó que yo estuve un mes saludando en la calle, hola, hola, y la gente no te respondía. ¿Quién está loca? Claro, ¿esta qué le pasa? No la conozco. Cosas como esas tocó aprender. Muy difícil, muy difícil. Pero se logra, se logra. Lo que sí, mi cordón umbilical está intacto para mi isla, porque está toda mi gente allá. Entonces, para mí, por eso esto es tan importante, porque a la final estoy lejos, pero estoy cerca también. Y hoy día entras a hacer la media, entras a la universidad, Instituto. al instituto. ¿Qué es lo que estudia y cómo sigue la historia de Dora en este espacio? Fue difícil porque comencé una carrera proyectándome para seguir en la isla. Y comencé para poder volver, porque es lo que hacemos todos los isleños. Entonces ingresé. Comúnmente, ¿a qué es lo que más vuelven? Porque en muchos lugares rurales las carreras que más se ven son, para poder volver, son salud y educación. Sí. En el caso de la isla, técnica en motores diésel. Técnica en motores diésel. Técnica en motores diésel. Pero pasó algo con la carrera a mitad de camino, en donde dijeron la carrera se cierra para mujeres. ¿Por qué? ¿Quién dice eso? El sistema. Entonces, a mitad de camino tuve que cambiarme de carrera. ¿Porque se cerró la carrera? Porque se cerró para mujeres, se cerró la carrera en el Instituto Marítimo de Valparaíso. Wow. Técnica en motores diésel se cerró. ¿Ya? No más mujeres. Y a mí me tocó estar en medio de esa transición. Por lo tanto, tenía que seguir estudiando y tenía que elegir otra carrera dentro de la malla que había disponible para mujeres. ¿En el Instituto Marítimo? En el Instituto Marítimo de Valparaíso. Chuta. Y ¿para qué dije yo, bueno, si no puedo estudiar motores, que era mi sueño, que yo decía, me encantan los barcos, mi familia trabaja en bote, en embarcaciones, y dije yo, bueno, si no tengo esa oportunidad, porque yo quería pulirme, mi papá me enseñó muchas cosas de desarmar y armar motores de bote y barco, entonces me tocó cambiarme. Así es que me cambié a gastronomía marina. ¿Del motor a trabajar con ciertas tuercas, a mover otras tuercas, en este caso en un plato? Sí, y claro, la langosta, bacalao, pescado, cangrejo de profundidad, o sea, era la opción de volver yo a la isla. Pero esto que me acabas de mencionar son los productos que estaban en la isla. Sí. ¿Que los trabajaban también en el instituto? ¿O son las cosas que a ti te hubiera gustado trabajar dado lo que ibas a aprender? En el caso mío, como se me cerró la puerta para lo que yo quería, la única opción era, hay abundancia de fauna marina donde yo sí puedo trabajar lo que estudié en cocina.
Entonces dije yo, esta es mi oportunidad para... El camino que quiero tomar. Sí, sí, sí. Pero bueno, volví a la isla de vacaciones, conocí a mi esposo, que era continental, que es como algo ilógico, pero que una isleña se quede con un continental, bueno, ahora pasa más seguido. Y conociéndolo en la isla. Y conociéndolo de vacaciones en la isla, van a ser 30 años de matrimonio. Él, un continental de toda la vida. Continental de tomo y lomo. Claro, y yo isleña, media salvaje todavía, con algunas cosas, algunas costumbres, pero... ¿Cuáles esos choques culturales que tenían? Muchos. El tema de música. Nosotros somos totalmente incompatibles en todo. O sea, yo me encanta el rock, me encanta metal pesado, siento que me da mucha energía, y mi música isleña, que esa está siempre. El folclore de mi isla, donde cada canción que se ha escrito y se ha cantado es en honor a todos los isleños que estamos viviendo allá, o que viven aún allá, porque yo estoy lejos, pero eso es lo más importante. Yo hoy día, con esto ya 30 años donde llegan juntos y a lo que tú te desempeñas, ¿cómo llegaste a trabajar desde el continente, la lana, a trabajar con ovejas? ¿Cómo viene esa transición? ¿Cómo viene ese desarrollo pilmaiquén? Sí, fue difícil, porque cuando salí recién de la isla tuvimos que pasar por muchas ciudades, que eran ciudades nomás. No había como, no sé, por ejemplo, Talca, yo estuve viviendo un tiempo en Talca y no había como posibilidades de desarrollar lo que yo tenía. O sea, tú ya querías hacer algo con la lana, en Talca no lo pudiste desarrollar. Es que yo quería hacer algo con muchas cosas, pero no tenía la posibilidad ni el espacio suficiente. Luego Lonquimay, y en Lonquimay también era difícil. Conectividad, tuvimos mucho... No, tuve que salir de ahí, para mí era complejo. Y luego llegamos a Pitrufquén, ya son 25 años en Pitrufquén, y aquí me encantó. Yo camino un poco y llego al río Tolten y digo, bueno, no tengo el mar, pero sí tengo el río, sí, algo que es necesario para nosotros los isleños. Y aquí me di cuenta de esta gran realidad. De primera me deprimí mucho cuando me daba cuenta de que si íbamos a algún campo yo veía mucha lana pudriéndose, mucha lana enterrada, o que nos invitaban a alguna esquila y me daba cuenta que la lana se esquilaba la oveja y listo, se recoge y se quema. Y eso me causó mucho impacto a mí. Y tú volvías a lo que te había pasado en la isla, que es lo que tenías, todo lo que ustedes hacían con la lana, y decís, como te agarras prácticamente la cabeza. Claro, aquí hay un tesoro que la gente no está viendo, que en otro lugar definitivamente no va a haber nunca más ovejas. Hasta que la isla sea isla, jamás, nunca más. Entonces, conversé con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? A mí me gustaría tener ovejas para yo sacar la lana y aprovecharla, hacer todo el proceso que yo sé hacer con la lana de oveja. Compré 6 ovejas y compré 6 ovejas vendiendo greda en la calle. Yo lo recuerdo patente, porque iba de paseo al norte a buscar langosta, pescado, Valparaíso, me pasaba por Pomaire, traía cajas plataneras con greda, y no existía este espacio que tengo hoy en día, que ya van a ser 10 años que estoy acá, pero no existían tampoco en Pitrufquén las ferias libres como están ahora establecidas, sino que me tocaba vender en la calle. Así es que vendí gredas en la calle, vendí gredas cuando se hace el 1 de noviembre en cementerio arriba. Entonces con las gredas vas agarrando este capital, con ese capital lo inviertes en las primeras 6 ovejas. Sí. Y ahí compramos 6 ovejas y las dejamos en un campo a media. O sea, si las ovejas tenían 6 crías eran para los dueños del terreno y 6 crías para nosotros. Y así empezó a aumentar mis ovejas. Pero llegó un momento que se me hizo difícil. O sea, mis ovejas eran melliceras y eran grandes. Entonces cuando
venía el propietario del campo y me decía, mira, ¿sabes qué? Me pasó 3 veces. Dora, no puedo tener más tus ovejas porque con mi rebaño no doy abasto, entonces no hay más espacio, tienes que cambiarte de lugar. Me pasó 3 veces lo mismo. Donde o sea, hiciste 3 mudanzas de ovejas. 3 mudanzas de ovejas, ovejas preñadas, ovejas con cría. Me vi muchas veces arrodillada en el suelo sin poder levantar una oveja que pesaba mucho para mí, y sola, porque mi esposo siempre ha trabajado fuera y me tocó sola, o sea, vacunar, despalmar, mucho trabajo sola, acarrear fardo. Entonces llegó un momento que me debilité demasiado y dije, esto no es para mí, porque me encontré en lluvia, embarrada entera, sin poder siquiera tomar una oveja pesadísima preñada para poder echarla a la camioneta y transportarla a otro lugar. Entonces dije yo, esto no da para más. De la última vez que dejé mis ovejas en un sector, tenía que viajar muchas horas para poder yo ir a verlas. Y ahí me di cuenta que las medias mías con las ovejas se volvieron calcetines. O sea, bajó el león y se comió mi ovejita. Bajó el león y se comió tu producción y no la mía. Entonces, tú por un lado tenías tu oveja, te estabas dando cuenta de todas estas dificultades que significaba tener Sí. la oveja, falta de espacio, el esfuerzo, etcétera. Sí. Pero anteriormente también nos habías mencionado que habías visto que había gente que tenía su oveja, que tenía su lana, pero que la quemaba. Sí. Entonces, Sí. ¿cómo se combinan estas dos? Eh, ¿Cómo transitan esa Difícil, porque cuando tomé la decisión de deshacerme de mis ovejas, dije yo, ok, aquí quedo sin lana. Porque yo sacaba la lana de mis ovejas y esa era la que estaba trabajando. Pero es que si pongo en una balanza, me daba cuenta que yo tenía que estar viajando y sacrificándome mucho para mantener una cantidad de ovejas que me dieran lana. Entonces ya. Entonces Dejas la oveja, entrega esta oveja y ahí tú transitas a seguir trabajando con la lana o ya no dejas o trabajas con lana. Tomé la decisión, porque sí, es cierto, tomo decisiones muy drásticas a veces, puede ser, pero esa vez que fui a vacunar a mis ovejas y me doy cuenta que las ovejas no eran la cantidad que yo había dejado la semana anterior, por decir, dije, no, estoy súper mal, porque si yo no tengo mi propio espacio, no tengo mi propio campo, nunca voy a ver realmente la realidad de lo que me está pasando. Contraté un camión, fui a retirar mis ovejas, busqué un contacto por WhatsApp, por grupo de WhatsApp de mi villa, ¿quién me quería comprar las ovejas? Y yo vendí ese mismo día a una señora que nunca había visto en la vida, vendí mis ovejas a camión cerrado. Y fue la decisión más terrible para mí, porque dije yo, ok, aquí ya quedo cruzada de brazos, porque de verdad para mí era maravilloso cuando llegaba cada diciembre la esquila y podía trabajar esa lana, trabajarla yo aquí en mi local y mandar a la isla donde no había lana. Entonces me quedé a brazos cruzados, pero fue una semana nomás que me quedé a brazos cruzados. ¿Y pues cómo si que te viste con esta dificultad? Triste, tuve una semana nula. Muy triste. Mi esposo me dijo, no te preocupes, porque en los campos está lleno de lanas. Y si tú tienes buena llegada con la gente, no van a quemar más esa lana. Hay muchas fábricas que tratan la lana y si tú no la consigues en los campos, la compramos y vuelves a hacer lo que estabas haciendo. Y ese fue como ya un alivio para mí, porque dije, ok, las puertas siempre se van a cerrar, pero también se van a abrir, o sea, hay que buscar opciones. No me puedo quedar solamente ahí estancada, que perdí mi oveja, perdí mi oportunidad laboral. No, se abrieron ahí todas las puertas había y por haber. Entonces ahí empezaste a ver que, como nos habías dicho al inicio, empezaste a acercarte a la gente, a pedirle su lana para poder, en vez de botarla, que te dieran a ti, sí, para poder hacer el mismo proceso que anteriormente estaba. Sí. Y ahí, ¿cómo sigue ese proceso trabajo? Largo, difícil. Generación de confianza. Mucha generación de confianza, fue muy difícil, pero no imposible. No. Y si nos vamos hoy día, que nos empiezas a recolectar la lana con estas distintas personas, tú armaste un taller donde otras mujeres también participan. Sí. Y como mencionábamos al inicio, el rol que cumplía tu abuela, que le proveía de lana a la gente de la isla,
tú hoy día estás haciendo lo mismo. Sí. Hoy día tú eres la proveedora. A distancia. A distancia. Hago el trabajo que mi abuela en alguna oportunidad hizo y el trabajo que está haciendo mi mamá biológica, porque mi abuela me crió. El trabajo que está haciendo mi mamá biológica ahora es que ella es monitora de tejido en la isla y ella es la que recibe mis lanas, me las promociona, las vende y más aún hace tejido, clases de tejido en el Domo de las Mujeres. O sea, mantiene ese oficio que estaba Sí, arraigado en la cultura fernandesiana. sí, ese se está manteniendo y así es que mando la lana hilada, teñida y más aún los tejidos que hago, que son pedidos allá. Y ahora para poder cerrar, este taller que tú tienes con las mujeres, donde participan, porque acá hay más mujeres que van recolectando y trabajando estos productos. ¿Me puedes contar eso? Bueno, ahora puedo decirlo con propiedad que el hecho de haber participado, por ejemplo, en Balún. Nosotras las mujeres tenemos la oportunidad de incrementar nuestros recursos gracias a esta fibra que si ponemos un balance, tenemos un conjunto de islas que nunca más tendrán ovejas. Que a mí fue un despertar en todos los aspectos, en vocabulario, con respecto a mi emprendimiento, en más miras de oportunidades, etcétera. Cuando se enteró la gente de que yo recolectaba la lana de los campos, a mí me ha llegado, tengo un sobrestock de lana en mi casa maravilloso. Tengo un problema feliz. Tengo un problema maravillosamente feliz de mucha lana. De gente incluso que yo no conozco. Me ha enviado lana con hijas que están en Balún y que ellas han contado la historia a su familia y me ha llegado la lana a mí de regalo. Entonces tengo un sobrestock de lana maravilloso y que de verdad lo agradezco mucho porque Balún me abrió las puertas, pero es que ha sido realmente, sí, muy maravilloso, sí, eso sí. Y para terminar, ¿quiénes son estas mujeres que te acompañan hoy día en este taller donde una de las grandes batallas un poco, que algo que te tocó cuando llegas al continente, que es muchas veces violencia en la cual se ve enfrentada la mujer, y donde ustedes también trabajan? El hecho de abrirle las puertas de mi local a muchas mujeres que de una u otra oportunidad no tienen oportunidad de mostrar su trabajo, porque hay más incentivo ahora incluso de mujeres que ya no están desechando la lana y que están conversando con su esposo, su pariente. Oye, no la boten, yo la hilo, yo la lavo. Y aquí tienen un espacio abierto en mi local sin ningún costo de que ellas puedan traer sus tejidos. De hecho, tengo cosas hechas por muchas mujeres que no pueden salir de sus casas, no tienen esa oportunidad. Tejidos hilados. Ahí tengo unos hilados que me llegaron el otro día de señoras que no tienen esa oportunidad. Dora, muchas gracias por la conversación. Hoy día vemos que tenemos un ejemplo donde da una experiencia de vida. Tú decides no dejar que tus hijas vivan algo similar a lo que te tocó a ti, pero también rescatando lo que hacía tu abuela, haciéndolo desde acá, desde la Araucanía, hacia la isla, manteniendo el oficio de los laneros, manteniendo un poco todo ese telar, rescatando también y dando la oportunidad también a otras mujeres como una forma también de poder desarrollarse. Mencionaste que es bastante fuerte escuchar gente que no puede salir hoy día de su casa en estos tiempos, donde tú hoy día le das una oportunidad al menos de poder desarrollarse económicamente, poder mostrar lo que ellos hacen con la lana, con su oveja. Y gracias por compartirnos parte de tu historia, tu espacio, y ojalá que más gente, más mujeres, más personas y tengas este problema más grande donde tengas la posibilidad de poder recibir más lana y también de distribuirla.